para los que no lo conocen, que son los menos... Los que levante la mano el que no me conoce. El padre dijo, levante la mano quien no lo conoce, al padre Roberto. Quien no lo conoce. Ah, tantos. Yo siempre, el padre... Bueno, el padre Roberto... Claro, no soy Tinelli yo, pero... El padre Roberto Fabre es agustino asuncionista, ha sido párroco aquí, felizmente en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, forma parte de la historia, del pasado, del presente y por qué no del futuro, porque es el futuro esto de la parroquia también. Y como yo les comentaba en los avisos parroquiales los fines de semana anteriores, hay un evento en su vida que es sumamente importante, con el cual lo compartimos, por más que tal vez algunos hayan estado, yo no estuve, otros no tampoco estábamos, que el padre Roberto fue consagrado sacerdote aquí en las Mercedes hace 50 años este año, ¿no? El único. El único. Entonces, que es muy raro que en una parroquia haya ordenaciones sacerdotales. En general las ordenaciones pueden hacerse en la catedral, en parroquias de religiosos pueden hacerse en la parroquia, pero que una parroquia tenga ordenaciones sacerdotales o diaconales no es muy común, ¿no? Muchas veces las congregaciones lo que suelen hacer es pedirle al obispo que consagre curas o diáconos en la catedral, pero que sea en una parroquia, en este caso el Arzobispado de Buenos Aires, me imagino que habrá sido un evento sin igual, y cuanto más para el padre Roberto, del cual nosotros nos sentimos beneficiados hoy. Los dejo con él nos va a hablar un poquito de la presencia de los padres asuncionistas aquí en las Mercedes, la congregación es fundadora, esta ha sido la primera fundación en la Argentina hace 100 años, y vamos a abrir la posibilidad al final de algunas preguntas, si a alguno se le ocurre, ¿no? Hay que tener en cuenta, les pido por favor que seamos razonables en cuanto al horario, porque después vamos a compartir con él la misa de 18:30. Bueno, muchas gracias. El que me ordenó fue Monseñor Antonio Roca, todavía no habías nacido probablemente, pero era un obispo muy agradable, muy bondadoso, que nunca fue el arzobispo de Buenos Aires, pero estuvo en la curia tejiendo y destejiendo todas las cosas que se hacían en buen sentido, quiero decir. Bueno, una alegría estar con ustedes y de encontrar caras conocidas. Cuando recién le dije a un grupo de chicas, cuando me fui eran jóvenes y siguen jóvenes. Bueno, yo supongo que la juventud está en el corazón de todos, ¿no es cierto? De todos y de todas. Los años van pasando, a veces hay que alquilar otra pata para andar, a mí ya me pasa eso. Una pequeña corrección al padre, no fue esta la primera fundación asuncionista en la Argentina, fue por la zona de la primera casa, los padres la tuvieron por la zona de Plaza de Mayo hacia Constitución, unas 4 o 5 cuadras, y después hubo otras. El padre Román, que fue él el primero que vino acá, él vino de Lourdes, creo, en ese momento, porque en Lourdes fundó él, contaba en una carta que sus primeros domicilios en Buenos Aires, el primero fue con los padres de allí del Santísimo Sacramento. Él se alojó ahí un tiempo con los padres hasta que logró ubicarse. Y él contaba que había vivido en varios conventillos, y eran casas más o menos así, casas de inquilinato donde pudo entrar, y bueno, una allá por Floresta, la calle Cristóbal, una calle, es un nombre raro. Cristóbal es un arroyo de Entre Ríos donde parece que hubo una batalla en los tiempos de la Guerra Civil, y le pusieron el nombre, nadie sabía qué era Cristóbal acá en Buenos Aires, pero ahí vivió él un rato, un tiempo. Bueno, entonces yo anoté algunas cosas para ir hablando. Me pidieron que hablara de la presencia de los asuncionistas en esta parroquia. Sí, si habláramos de ese tema tendríamos que seguir después de la misa, y a lo mejor después de la misa del domingo que viene. Realmente... Y habría que poner en lo que hace a los inicios a las hermanas de Santa Ana. Yo me atrevo
a ser a lo mejor injusto, pero si hubiera que señalar dos héroes, en el sentido cristiano, de aquellos tiempos iniciales, eran el padre Román y la madre Josefa, a la cual muchas de ustedes conocieron y habrán sido alumnas de ellas también. La visita de toda la zona pobre de aquí, porque Belgrano no fue siempre chic como es ahora. Aquellos eran tiempos de pobreza, era más que pobreza, no era pobreza, era más que pobreza. Y allí la madre Josefa le visitaba el barrio y le iba anotando las necesidades y las miserias que encontraba. Y después a la tarde iba él y hacía el recorrido. Ustedes probablemente sepan la historia civil de acá, no hace falta que se las cuente, ¿no es cierto? El barrio pobre donde vivían la gente que trabajaba en el hipódromo, los vareadores, los cuidadores de los caballos, y se alojaban por aquí. La villa que conocimos muchos años después nosotros no era eso es otra cosa que vino después. Ya aquello había desaparecido. ¿Qué había acá cuando llegó el padre Román? Había un asilo para niños que iba así como esta sala, la casita que tenían, un poco más allá, y salía hacia la calle. Era una comisión de señoras de la clase pudiente, no sé cómo se habían instalado acá. Eso dependía de la parroquia de La Redonda, como le decimos acá. Y eso lo presidía una señora, si no me equivoco, lo digo entre nosotros para no equivocarme, ¿no? Pero lo digo, entre nosotros lo digo. Pellegrini era, me parece. Una señora que era muy amiga de un padre franciscano que trabajó mucho aquí en Argentina, era un padre belga, y a ese padre lo trasladaron a Chile después, y ella iba a visitarlo a veces porque era su director espiritual. Y entonces allá el padre, no sé si le dio como penitencia, pero hablando mal, la mangueó y construyó, interesante decirlo, construyó una linda iglesia a Nuestra Señora de Luján, en la capital de Chile, la única que hay a Nuestra Señora de Luján. Y para la inauguración de esa iglesia, ella fue, claro, por supuesto, la había construido ella, y se murió la señora allá. Tiene su tumba ahí en la iglesia. Ya sus restos no regresaron acá. Bueno, esa señora le pidieron, creo yo, no vayan a imprimir todo esto así como lo digo, porque debe haber errores. Está en mi libro, pero es largo. Le pidió a la señora ¿cómo se llama? Sí, la de Rodríguez Larreta. No sé qué es, si será la abuela o la bisabuela de Rodríguez Larreta, que está en el gobierno de la nación, no sé, pero él es descendiente de esa gente. Le pidió que le hiciera una capilla para los chicos. El obispo se enteró, ella dijo que sí, el obispo se enteró, la llamó y le dijo, pero en ese barrio va a hacer falta una parroquia bien pronto, ¿por qué no construye algo un poco más grande que sirva de parroquia? Y ahí está lo que construyó. Las columnas que hay en la iglesia de ustedes, eso es mármol de Carrara, son columnas que sobraron cuando se hizo el Santísimo Sacramento, después las trajeron acá. Bueno, yo viví en Roma 2 años estudiando, y un día visitando la iglesia de San Pablo extramuros,
así se llama, es la iglesia que está en el lugar donde habría muerto San Pablo y donde parece que han encontrado últimamente los restos de San Pablo bajo el altar. Y ¿cómo se llama la parte anterior de la iglesia donde se reúne la gente? Atrio, es algo más que atrio me parece. Y yo veo, pero estas columnas yo las he visto en alguna parte. Y empiezo a ver, es la misma, el mismo material y la misma forma, justamente. Me dio una emoción, ¿no? Y la señora de Rodríguez Larreta o Castellano no traía cualquier cosa, hizo las cosas que hizo, las hizo bien, algunos por ahí, bueno, siempre hay algo que comentar, pero yo creo que hay que agradecer lo bueno y nada más. Bueno, en esos tiempos se desarrolló aquí un apostolado muy intenso, muy intenso. La visita, recién mencionaba yo, la visita a las familias pobres, a la gente que vivía acá, vivía en el barrio, chicos que se preparaban a la comunión, no de 30 chicos, no sé cuántos tienen ustedes en este momento en el catecismo para la primera comunión, igual que nosotros allá en Lourdes. Creo que hay que hacer un esfuerzo para revivir la fe, ¿no es cierto? Pero las primeras comuniones de ese tiempo acá eran de 100 o 100 y pico de chicos, y de las confirmaciones también. Claro, eran criaturas que se habían criado así en barrios donde no había habido ninguna evangelización. Entonces durante años ni se habían bautizado ni habían hecho la primera comunión. Y de repente caen estos padres y estas hermanas y empiezan a evangelizar el barrio. Yo creo que en alguna manera, no sé si se merecerían casi el nombre de fundadores los dos, digamos del barrio como barrio cristiano. Las procesiones que organizaban y los hombres esos que venían de ese ambiente que no era nada fácil, yendo a la procesión, incluso en una de esas procesiones había un grupo como de 10 o 12 hombres que llevaban una cruz inmensa, entre ellos nada más, y con devoción lo hacían, no lo hacían para quedar bien con el cura. Era gente religiosa, a lo mejor no habían recibido los sacramentos, no habían recibido ninguna formación, pero había algo, como toda nuestra gente antigua de antes, eran creyentes. Si ustedes leen el Martín Fierro, don Martín Fierro, cada tanto saca su fe católica ahí. Y no es que José Hernández era católico él y por eso lo pone, no, porque los gauchos eran así. Después a lo mejor se agarraron una pelea y le abrían la barriga a uno, pero eso, hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Yo una vez me invitaron en una institución ahí en San Martín a escuchar una conferencia que se iba a dar sobre la religiosidad de Martín Fierro. Y el que la dio era un pastor protestante. Una de las cosas más lindas que he oído yo sobre la religiosidad de nuestra gente de campo en esa época. Y él decía, y eran formas de piedad católica, porque Martín Fierro, bueno, no existió él físicamente, pero era gente cristiana, era un gaucho cristiano bautizado con algo que había recibido. Bueno, eso es un poquito anecdótico. Y venían y se organizaban grandes misiones
Aquí en mi libro tengo yo los nombres de sacerdotes que venían de varias congregaciones para la época de la misión. No sé si tenemos tiempo para leer un párrafo, aunque sea. Padre. Como los redentoristas, algún nombre a lo mejor por ahí, claro, murieron hace tiempo, pero por ahí se recuerdan a lo mejor en las familias. El padre Massinger, el padre Guerrero, el padre Tisken, estos eran de origen alemán, toda esta gente. El padre Grote es el fundador del diario, fue el fundador del diario El Pueblo, el fundador de los círculos católicos de obreros, y de un montón de otras cosas más. El Sanatorio San José nació de ahí también. El padre Grote fue uno de los grandes apóstoles de la fe y apóstoles sociales que hemos tenido aquí. También tuvo que sufrir por algunos que no lo querían, que siempre hay alguien que nos hace la guerra, y a veces adentro de la propia casa nuestra, algunos que, son cosas que pasan, pero pasaron. Lo que él hizo quedó. En un informe del párroco sería el padre Román, supongo, en un informe del párroco al arzobispo de Buenos Aires, después de la primera de estas misiones, se daba cuenta de que la concurrencia era muy numerosa, que en un día fueron bendecidos y consagrados a la Virgen 600 niños, que asistían a la doctrina cristiana más de 300 niños y niñas, dirigidos por 18 catequistas, que se hicieron 502 confirmaciones. Esto al final de la misión, no en un solo día, ¿no? Que al acto de desagravio asistieron 1.200 feligreses. Esa era una práctica que existía antes, reparación por los pecados de la comunidad. Yo me acuerdo cuando yo era muchachito, los días de carnaval, nosotros íbamos a rezar a la iglesia, no íbamos a tirar agua. Por ahí mirábamos por la ventana un poquito, Claro, pero era así, ¿no? Era así. Desagravio por los pecados que hacía la gente. Y bueno, sí, lo salían. Los jóvenes a lo mejor no pensábamos tanto en eso, pero se hacía. Y que como punto final de la misión hubo 600 confesiones y comuniones. ¿Cómo hacen los padres para contar cuántas comuniones hubo? ¿Saben cuántas hostias pusieron en el copón? Según reseñaba el boletín parroquial, pero el mismo informe agregaba, se lee allí, que la Santa Misión se clausuró con una gran procesión por las calles, donde era conducida la imagen de la Virgen por mujeres y un Santo Cristo de tamaño natural por 12 obreros. Espectáculo edificante que por primera vez se veía en el Bajo Belgrano. Por otra parte, desde 1917, las noelistas, esa era una asociación que existía no solo acá, donde había los padres asuncionistas. No era de los padres asuncionistas, pero trabajaban juntos. Se hicieron cargo, estas mujeres, de las misiones infantiles. En ese año predicó la misión el padre Silverman, es el que empezó la construcción de la iglesia de Lourdes. Y la iglesia se colmó de niños semi-abandonados, muchos de ellos sin bautizar aún y que no concurrían a la escuela.
la instrucción estaba a cargo de unas 30 catequistas que enseñaban con verdadero celo a esa enjambre de niños sedientos de luz y de cariño. Yo leo lo que escribí, pero es una cita, no lo escribí yo. Cuando la misión de los niños se realizaba por Navidad, terminaba con una gran fiesta con arbolitos y reparto de juguetes. Pero las misiones para mayores eran también una respuesta a las necesidades de un barrio. En 1919, Monseñor Francisco Alberti, que era arzobispo de La Plata, confirmó a 640 adultos durante la misión, donde los religiosos tenían muchas veces que ocuparse de enterrar a los muertos, porque no tenían con qué enterrarlos, los más pobres. Formalizar matrimonios y pagar los gastos de una mudanza, de un viaje a las sierras de Córdoba. ¿Saben por qué? Iban allá como el lugar donde mandaban a los tuberculosos. Los edificios están todavía, ¿cómo se llamaba eso? Cerca, Cosquín, a Cosquín. Los edificios están, ahora hay otra cosa. Entonces el médico lo mandaba para allá y ¿cómo voy? A pie no puedo ir. Entonces habían que juntar la plata para poder mandarlo para allá. Hasta eso. Sí, bueno, pero vale la pena leer algún párrafo así para entrar en los detalles. Una cosa importante que había también, y me dio una alegría, parece que le han puesto el mismo nombre al boletín parroquial. Había un boletín parroquial, el barrio de Belgrano o el Bajo Belgrano, o después se llamó el barrio Santa Teresita. Yo no sé lo que escriben ahora, ni voy a hablar de eso, pero era algo más que un simple boletín. Era un pequeñito diario, revistita que llegaba a la gente, con catequesis, con información, y que se daba formación. La gente esa no tenía ni televisión, no había, radio, sí, creo ya había, pero no tenían. Así, lo único que tenían era eso. Y entonces se hacía en aquel tiempo lo llamaban apostolado de la buena prensa. ¿Claro? Y eso estuvo siempre en la congregación, lo traían en la sangre los padres. Y después las obras de carácter social. Yo no me voy a detener más en eso porque, bueno, si no podemos conversar un poquito. Pero interesante eso también, otras obras de carácter social. Agrupar a las maestras, por ejemplo, para darles algo más. Una anécdota, si quieren, para más o menos terminar con eso. Ustedes no lo vivieron, nosotros no lo vivimos, ¿no? Pero saben lo que fue la Semana Trágica en Buenos Aires. No lo conocen. Bueno, la Semana Trágica en Buenos Aires ocurrió durante el gobierno de don Hipólito Yrigoyen, creo. Se desató como una huelga de los obreros de los talleres Bacena, que estaban para allá, para el lado de Constitución. Un señor que después fue ministro de Economía se llamaba Krieger Bacena, pertenecía a esa familia. Bueno, hubo una huelga ahí y hubo unos disturbios grandes en Buenos Aires. Incendios de iglesias, de colegios, bueno, bravos. Ahora nos asustamos porque ocurren cosas parecidas, pero en aquella época también. La iglesia, por ejemplo, que está ahí en la calle Corrientes y Yatay, se llamaba el paradero del subterráneo, no sé si no le han cambiado de nombre, tenemos la manía de cambiar los nombres a las calles. El colegio... No, Jesús Sacramentado.
Hay una iglesia muy linda, el colegio es muy lindo y muy grande. En aquel tiempo las familias pudientes, o las mujeres muchas veces, eran las mujeres, no los maridos tanto, la familia Unzué construyó ese colegio y esa iglesia, muy bonita. Y la señora Unzué, no sé qué Unzué, uno de los Unzué, había varios, están enterrados ahí. Bueno, cuando la manifestación venía desde el centro a Chacarita, con 2 o 3 o 4 muertos que había habido en enfrentamientos con la policía, venían a enterrar a los muertos, de paso entraron ahí y le prendieron fuego a la iglesia, amontonaron los bancos, se quemó poco, se quemaron los bancos porque debe haber habido una intervención policial o algo así, bueno, pero quemar iglesias en Argentina nos gusta, y otras cosas también, somos destrozones, porque si yo le tengo bronca a mi vecino, ¿por qué le voy a quemar el coche, por ejemplo? Somos medio salvajes, Bueno, y entonces ese día habían ido a Luján un padre de acá, de esta casa, con 2 jóvenes, que no eran tan jóvenes, me parece, sin saber todo lo que había pasado. Fueron a Luján, en peregrinación a Luján. Y cuando llegaron de vuelta, yo me imagino que habrán llegado ahí a 11. Y no pudieron llegar hasta acá. Había todavía en ese tiempo una casa donde vivían 3 padres, que se ocupaban de varias obras en el centro, ahí en la calle Chacabuco, al 400 más o menos, unas 4 cuadras de la Plaza de Mayo. Tuvieron que ir ahí a refugiarse. Y al otro día se disfrazaron de paisanos y vinieron vestidos de paisanos hasta acá porque no podían andar por la calle. Y a uno de ellos le rompieron, a uno de los jóvenes, de los estudiantes, le rompieron la cabeza de un botellazo. No lo mataron, ¿no? Pero lo hirieron con eso. Así que también se cortaban calles en aquel tiempo, o se hacían cosas parecidas. A ver si encuentro. Bueno, en la crónica que los religiosos llevaban para guardar memoria de los hechos, de la vida de las comunidades, como San Lucas lo hizo respecto de los apóstoles, y así salieron los hechos de los apóstoles. Ahora no se escriben más esas cosas, una lástima. En las correspondientes a enero de 1919 se lee lo siguiente. Jueves 9, el padre Agapito, a lo mejor algunos lo conocieron, con los hermanos, estos eran los aspirantes a entrar a la vida religiosa, después ninguno de los 2 siguió, con los hermanos Hilario y Miguel, va a Luján. Sigue revolución en Buenos Aires. Por la tarde, el hermano Hilario recibe un botellazo en la cabeza. Incendio de la capilla de Jesús sacramentado, lo que les decía recién, y del asilo Casa de Jesús, ahí al lado está eso. Ambos de las religiosas siervas de Jesús sacramentado en la avenida Corrientes. Tranvías quemados, tiroteos y asaltos a las comisarías. Viernes 10. Nos quedamos los 3 peregrinos en la casa asuncionista de la calle Chacabuco por ser imposible volver a Belgrano en traje religioso. Siguen los atropellos y la inseguridad a consecuencia del entierro de las víctimas caídas entre los obreros de la Casa Bacena. Sábado 11. Sábado 11.
el padre Agapito y el hermano Hilario, vestidos de paisano, salimos muy de mañana para nuestra casa, dejando Chacabuco sin incidentes. Domingo 12. La gente aterrorizada no se atreve a asistir a misa. No fueron a misa ese domingo la gente. En la tarde, el padre Román, muy imprudente, va a las flores, yo creo que el pueblo de las flores, pero dice así, No, aquí dice, dice a Flores, sí, yo me equivoqué, a principiar el retiro de las hermanas de San José. Al atardecer no corren los tranvías. Ya pudo volver el padre Román. Lunes 13, sigue el terrorismo maximalista. Muchos jóvenes, escuchen esto, muchos jóvenes se ofrecen para ayudar a la policía, vigilando los conventos y las iglesias. Bueno, me parece un poco, no sé, me da no sé qué leer, solo eso, porque pareciera que... Pero sirve para mostrarnos un poco el ambiente que había en Buenos Aires, por eso no era acá solamente, era en todas partes. ¿Y cómo trabajaban? Esos jóvenes que se ofrecían eran católicos, pero tampoco ellos eran mansitos. Había algunos que eran grupos un poco violentos. No vamos a analizar eso, ¿no? Pero ahí se podrían dar algunos nombres, ¿no es cierto? De grupos nacionalistas, no quiero criticar al nacionalismo, pero algunos exaltados dentro de esos grupos, que salían a darle a los otros. Bueno, era otra época y otra manera de pensar. Yo no sé si todo esto les sirve para algo. Las personas que están acá son casi todas personas mayores, a lo mejor les significa recordar algunas de estas cosas. Para los más jóvenes a lo mejor sí, les servirá para hacerse la pregunta, ¿y esto existía? Realmente sí existía, era así. Y había que arar, sembrar, cosechar en medio de ese... Y se fue construyendo todo esto. Esto acá y otras cosas en otras partes. La Argentina de aquellos tiempos fue también una Argentina violenta y hostil a la fe, a las convicciones cristianas. Había gente muy buena, como ahora también tal vez. Bueno, muchas gracias. No porque nosotros lo hayamos descubierto,
del pasado. Discúlpenme, los más jóvenes pueden pensar en los presentes. Al contrario, nos hace bien conocer lo que hemos sido, lo que hemos podido ser y hacer en la vida. Y eso lo digo porque me parece que hace bien recordarlo, no es para dar lección a nadie, es para recordar lo que hemos ido construyendo con esa gracia de Dios a lo largo del tiempo. Eso fue en el año 1989. No eran los 80 años exactos, me parece, pero fue con ocasión de eso. Como una síntesis de lo que ellos, las personas que estaban allí presentes, no nosotros, porque no lo vivimos, esos los tiempos iniciales, ni yo ni el padre Luis tampoco, y como una síntesis de aquellos tiempos iniciales, mencionaban esas personas lo que habían recibido y decían que había sido la solidez de la formación encontrada en la parroquia. Recién estábamos hablando de lo que se pudo hacer, lo que la comunidad parroquial pudo hacer en aquellos tiempos, y yo creo que la explicación está acá. Habían recibido una formación sólida, que significaba el sentido de comunidad, aprendida del espíritu de familia que encontraron aquí. El dinamismo del apostolado. Recién mencionábamos cuántas cosas difíciles e importantes habían podido emprender los laicos, los padres, las hermanas de Santa Ana. El dinamismo de ese apostolado al cual se vieron convocados y el protagonismo que les permitió asumir en él, la comunidad parroquial, los que dirigían eso, y en el cual se sintieron valorados, porque pudieron trabajar con libertad, con iniciativa, no haciendo su voluntad exclusiva y personal, nunca puede hacerse eso en una comunidad, pero la libertad con que pudieron poner lo que ellos veían o se sentían capaces de hacer, hizo que se sintieran así valorados. Y hay otra cosa que llama igualmente la atención en una época algo posterior a ese periodo inicial, que ciertamente hunde sus raíces en los primeros tiempos, pero que fue creciendo al impulso de los religiosos que vinieron después. Me refiero al número y las condiciones relevantes de laicos relacionados con las obras que se realizaban aquí o en otras partes, formados bajo su influencia, y que ocuparon lugares destacados en diversos movimientos de la Iglesia, en su actuación en el orden civil también, personas que sobresalieron en la política, en lo profesional, lo mismo que en las aulas e institutos educacionales propios o ajenos. La acción de la parroquia se iba extendiendo así. Yo creo que en el respeto que nos debemos los unos a los otros, en la valoración de las iniciativas, de las capacidades de los demás, en la libertad que debemos reconocer a cada uno, sin las cuales no podrían tener tampoco esa iniciativa, es donde se encuentra lo necesario para que una comunidad tenga esa fuerza, ese dinamismo, ese impulso que la lleva a transformar la sociedad.
El Papa Francisco, algunos dicen nuestro Papa, pues nosotros también eran nuestros, El Papa es nuestro, sea de donde sea, pero de alguna manera nos da satisfacción. Tiene una manera de hacer y de proceder que yo creo que es esto lo que impulsa, esto lo que vale realmente. No es con discursos muy lindos, con construcciones de obras materiales, a lo mejor impresionantes por su grandeza, con que se construye una comunidad cristiana y con la que se construye una iglesia. Se construye con esa forma de entregarse, sencilla, humilde, sin pretensiones, donde los demás pueden comprender que el otro es un hermano, que es un amigo, que es un padre, que es todo aquello que debemos ir poniendo en la formación de la Iglesia. Ustedes están celebrando los 100 años de la creación de esta parroquia. La Iglesia, el templo, tiene algo un poquito más, no recuerdo ahora, pero unos años más tiene. Son 100 años de vida. Vale la pena recordar estas cosas. A veces hay errores, hay equivocaciones, hay pecado también en nuestras vidas. Yo creo que si nos hemos arrepentido y nos hemos corregido de eso, no vale la pena recordar. Hay que recordar lo que nos dio fuerza, lo que nos dio entusiasmo, lo que nos dio unión, fraternidad, lo que nos hizo construir y lo que encontraban esa gente en esa reunión. Yo no sé si ustedes conversarán entre ustedes de estas cosas, tendrán la oportunidad de hacerlo, pero cada uno individualmente ciertamente lo puede hacer y lo puede transmitir. Vamos a rezar por ustedes, por toda la parroquia en este día. Les pido que recen también por mí, por los demás asuncionistas, en estos tiempos un poco difíciles que nos toca vivir a todos. Difíciles, pero que también tienen un horizonte que se divisa. De la bendición final que nos va a dar el Padre Roberto, una profunda y sentida acción de gracias por su presencia aquí, gracias a Dios y nuevamente en las Mercedes, que estoy seguro que Él siente y cuenta, y es bueno explicitarlo como un lugar de Él, del cual fue párroco, del cual muchos de los que están presentes tienen los mejores y más sentidos recuerdos de su ejercicio sacerdotal acá y de su vida compartida. Creo que es oportuno decirlo y también hacerlo, el poder ofrecer con aquellos que no estuvieron en la conferencia previa que el Padre nos dio antes de la misa, antes de comenzar la misa, que antes de la bendición final podamos ofrecerle un muy fuerte aplauso. Bueno, gracias a ustedes por tanta generosidad, al Padre por haberme invitado, Padre Pablo. Sí, yo fui párroco acá, pero poco tiempo. Estuve otro tiempo más como vicario cooperador, pero no fue tanto, no recuerdo ahora
¿cuánto tiempo? 2, 3 años, 4, no, pero más que eso no. Así que espero no haber dejado tantos malos ejemplos. Gracias por esta simpatía, por este cariño, y gracias por haberlos reencontrado. A algunos los veo a veces porque por ahí, aunque la ciudad es grande, nos cruzamos, o porque van a Lourdes a rezar un rato a la Virgen, a otros no, pero es una alegría verlos acá. Y aunque no nos veamos, oremos los unos por los otros siempre. Tenemos una iglesia grande, una comunidad grande que construir, y la vamos a construir en la medida en que nos apreciemos, nos queramos entre nosotros. Así que muchas gracias.